esa época no es en absoluto un pozo de incultura o de barbarismo, ¿no? Es una época tremendamente rica desde el punto de vista ideológico, teológico e intelectual, hasta el punto de que 10, 15 años después de los hechos en los que se plantea la novela, el propio rey Sisebuto, un visigodo de pro, discute nada menos que con Isidoro de Sevilla sobre la esfericidad de la Tierra y sobre el universo, y le da sopas con onda, porque el propio Isidoro seguía manteniendo que la Tierra era un disco plano, evidentemente, mientras que Sisebuto ya volvía a defender las tesis de los antiguos astrónomos griegos, ¿no? Este es un ejemplo nada más, pero es un mundo absolutamente riquísimo en cuanto a la dialéctica, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa época el paganismo no había desaparecido, y no solamente el paganismo derivado del panteón romano, sino el paganismo prerromano todavía seguía vigente en muchas zonas, sobre todo en las zonas rurales en Hispania. Desde el punto de vista del cristianismo existía una disyuntiva entre arrianos y trinitarios o católicos, y no solo eso, existía una llamada, lo que hoy llamamos la Iglesia céltica, que era toda una serie de influencia de monjes irlandeses que habían vivido aislados lógicamente en su entorno, con un latín tan pulcro como el más clásico de los latines, que contrastaba con el latín vulgar, ¿no?, que se hablaba entonces, y que eran un punto de controversia incluso dentro de la propia Iglesia católica, porque tenían sus propias formas de celebrar la Pascua muy distintas al catolicismo. Los propios visigodos eran un pueblo absolutamente romanizado, que hablaban latín ya cuando se instalaron en Hispania, ¿no? De modo que de barbarismo poco. Lo del morbo gotorum, la enfermedad de los godos, es una leyenda negra, no, pues un apelativo podríamos decir. La leyenda negra se crea en otro terreno, que inventa Gregorio de Tours, un galo romano, que vive en los reinos francos y por consiguiente es enemigo de los visigodos desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista político, ¿no? Si uno analiza el número de reyes, de herederos, de obispos y de aspirantes al trono que mueren en los reinos francos en los 100 años anteriores a Gregorio de Tours, o el número de emperadores romanos asesinados por sus sucesores, la verdad es que es una cifra que deja risible a los reyes visigodos asesinados, ¿no? Era una época muy propicia para eso, pero es absolutamente injusto que se acuse a los visigodos de esa enfermedad, que era una enfermedad global del tiempo. La muerte de Hermenegildo como mártir de la fe católica es una leyenda negra creada por Gregorio de Tours. Tanto los historiadores contemporáneos a los hechos hispanos como Isidoro de Sevilla o Juan de Víclaro hablan del asunto de forma muy distinta, es decir, consideran a Hermenegildo un usurpador, es decir, un tirano, como se le llamaba en su época, y al mismo tiempo a Leovigildo lo tienen en gran consideración como rey justo, ¿no? Hermenegildo en un momento determinado se levanta contra su padre, se hace proclamar rey y al mismo tiempo emite moneda, una moneda con el lema «Dios conceda vida al rey Hermenegildo», naturalmente. Este acontecimiento son dos hechos gravísimos. El primero, levantarse militarmente contra el rey legítimo, y el segundo, atribuirle a Dios la facultad de elegir al rey de los visigodos, que era una facultad que solamente le correspondía a la asamblea nobiliaria, al aula regia. Es decir, que Hermenegildo se levanta cometiendo dos delitos al mismo tiempo, probablemente el uno tan grave como el otro. De hecho, ningún rey visigodo hasta Hermenegildo había emitido moneda con el nombre de Dios, porque todos entendían que la legitimidad de un rey visigodo no venía de los cielos, sino que venía de la asamblea de los nobles. Bien, tras una guerra civil de 3 años, Hermenegildo es hecho preso y, en lugar de castigarlo, que es como dice la leyenda, su padre lo exime prácticamente de todos los castigos, contraviniendo la norma. Los visigodos tenían una costumbre muy arraigada contra los usurpadores, que era cortarle la mano derecha o las dos,
la decalvación, que era arrancarle el cuero cabelludo, como hacían los sius, y al mismo tiempo, en algunos casos, le obligaban a tomar las órdenes menores y lo incluían o lo encerraban en un monasterio. Estos tres elementos, además de castigo físico, significaban un impedimento hacia el futuro, hacia una segunda intentona. ¿Por qué? Pues porque un visigodo, primero, no podía ser rey si no tenía la mano de la espada, no podía ser rey si no tenía cabellera, que era uno de sus símbolos de orgullo, y no podía ser rey si era clérigo, si pertenecía a la Iglesia. Arriana o católica, era indiferente. Pues bien, Leovigildo mantiene la indemnidad física de Hermenegildo y se limita a privarle de sus atributos nobiliarios y lo exilia en Valencia con un criado. Es decir, Leovigildo incumple absolutamente la ley de los godos para beneficiar a su hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que año y pico después, Hermenegildo se fuga de Valencia en destino hacia el norte, probablemente hacia la Narbonense, donde los francos de Burgundia han invadido territorio visigodo. Los francos de Burgundia tienen un rey que es el tío de su mujer, y lo capturan en Tarragona, hacia el norte, cuando lo más natural es que hubiera huido hacia el sur, hacia Cartagena, que es donde estaban sus aliados naturales, ¿no? La historia transcurre en torno a las vivencias de un sobrino de Leovigildo, hermano del rey anterior, del rey Liuba, que es acogido en la corte de Toledo tras la muerte de este. A los 10 años persigue una mariposa y cae a un pozo seco y queda tullido. Entonces, toda la novela es, de alguna manera, un enfrentarse en sus propias pesadillas a este hecho, un hecho que le aparta de lo que todo noble visigodo quiere ser, que es guerrero. Al quedar tullido, evidentemente, su vida se viene abajo, ¿no? En toda la novela es la visión, desde la perspectiva de este muchacho que va creciendo, de todo este tipo de acontecimientos, hasta que llegan al tercer concilio de Toledo, y en cierto modo pues el reino, el concepto de reino cambia radicalmente, porque Recaredo, tras la muerte de Leovigildo, abjura del arrianismo y constituye en cierto modo lo que hoy podríamos llamar nacionalcatolicismo, es decir, un reino donde religión y trono forman una unidad bastante indivisible. Evidentemente hay mucha gente que alega, y es un tópico más, que Leovigildo fue el gran rey o el primer rey que constituyó lo que hoy llamamos España, ¿no? O lo que podría hoy llamarse España, ¿no? Yo creo que es un tópico más, todo lo contrario, es decir, Leovigildo para mí fue el último rey verdaderamente visigodo, porque fue el último rey arriano, y lo que nació después de Leovigildo es algo absolutamente diferente. Otra cosa es que en cuanto a figura política o a figura militar, evidentemente Leovigildo para mí fue probablemente el rey más importante del reino visigodo, ¿no? Porque fue el que unificó, entre comillas, territorialmente lo que hoy podríamos llamar Hispania, salvo la zona vascona y la zona sureste, la costa sureste, que pertenecía todavía al Imperio Bizantino, y aunque les arrebató bastantes territorios, no sería hasta 20 o 25 años después cuando, digamos, quedó completamente en poder de los visigodos.